Hello and welcome to this class. For today, we're gonna learn how to talk about your holiday experience. ¿Cómo estamos todos? Ojalá se encuentren pero muy bien, chicos. El día de hoy vamos a aprender un tema importante que tiene que ver con expresar nuestras vacaciones. Es hablar sobre nuestras vacaciones, para ser más exactos. Este tema es importantísimo, pues hace parte de conversaciones cotidianas y en algún momento nos van a preguntar sobre esas temporadas maravillosas que nosotros siempre esperamos, que compartimos en familia, viajamos o simplemente nos quedamos relajados en las casas descansando. Así que vamos a aprender esto, viciosos. Es muy importante que ustedes sean conscientes que para hacer esto, además de las estructuras que yo les voy a mostrar, necesitan tener claridad sobre algunos tiempos verbales, específicamente el tiempo pasado y el tiempo futuro. Are you ready for the class, guys? Right, guys. Let's get started. Holidays experience. They are Amy and Kate. Both have a long weekend soon, and they are talking about their plans for those 3 days on weekend. Let's listen to their conversation. Do you have any plans for the weekend? No, I haven't given my thought. What were you thinking of doing? I was planning to go on tour to Santa Marta. It's a beautiful choice. Would you like to come along? Oh my gosh, really? Sure, I like it. When we will leave? Saturday morning around 9 a.m. Good that we'll get out there with time to look around. I heard that there is a music festival in Santa Marta on the beach on Sunday. Yup, I was hoping to be able to go to the festival. I'm so glad we talked. Thank you for inviting me to the beach with you. I'm sure we will have fun. Very good, guys. Bueno, allí en esa conversación que estábamos observando y escuchando de las dos chicas, algunas expresiones estaban con otro color. Esas expresiones tienen que ver con estructuras que se pueden utilizar, bueno, recomendadas para utilizar cuando vamos a hablar de nuestras vacaciones, que más adelante vamos a hablar de eso, y algunas expresiones que tienen que ver con las vacaciones. Atendiendo eso, vamos a empezar teniendo en cuenta lo que son tipos de vacaciones, types of holiday. Hay diferentes tipos de vacaciones. En inglés, cuando hablamos de unas vacaciones que son pagadas a través de una agencia de viaje, a tourist agency, podemos decir a package holiday. A package holiday. I had a package holiday with my family. Tengo unas vacaciones pagadas con mi familia, ¿cierto? Entonces vamos a una agencia de viajes, pagamos un plan y hacemos un tourcito. Beach holidays. Beach holidays es esas vacaciones que pasamos en la playa, nos relajamos allá, nos bronceamos, vamos de aquí allá a tirar charcos, lo que hicimos acá, pues eso se le llama beach holidays. Ese paseíto de olla que nosotros hacemos, ¿sí? Acá, ¿cierto? Sobre todo en ese contexto. Y pues lo podemos llamar así, el paseíto de olla, el paseo en la playa, cuando vamos a ir a tirar charquitos por allá. Beach holidays. Adventure holidays. Adventure holidays es como esas vacaciones donde nosotros nos vamos, ¿sí? A lugares que más que todo tienen que ver con sitios
selváticos, ¿sí? Bosques, selvas, ¿sí? Que tiene que ver con ese tipo de vacaciones. Anteriormente se le decía safari, que era una actividad donde las personas iban, ¿cierto? Sobre todo allá viajaban a África y empezaban a cazar, ¿cierto? Los animales. Hoy en día lo que más se hace es que se toman fotos, ¿sí? Entonces la gente va como si fuera un zoológico, pero no es un zoológico, sino que es un lugar pues amplio, una selva, donde los llevan allá y pues la persona empieza a tomar fotos, animales exóticos, etcétera. También tenemos actividades que se pueden hacer en vacaciones. Lo que decíamos, a veces nosotros no viajamos, sino que pues hacemos algunas actividades que las podemos hacer en familia, con amigos, solos, ¿sí? Entonces podríamos decir que algunas actividades que se hacen en vacaciones está en inglés go hiking, que es como ir de una excursión a caminar, es una zona de caminata, vamos a ir a hacer un sendero, me voy con unos amigos por aquí, por ejemplo, caminando hacia Santa Elena, vamos a recorrer alguna quebrada, eso, go hiking. Go skiing, bueno, es lo que tiene que ver en sitios donde sea la temporada de nieve, entonces la gente va a esquiar. Go camping, bueno, ir a hacer campamento, nos vamos por allá en algún charco, pero en ese caso no solamente vamos a ir a nadar, sino que también queremos, vamos a acampar allí, hacemos su sancochito, bueno, hacemos un tipo picnic, pasamos chévere. Entonces son actividades que se pueden hacer en vacaciones, activities. Honeymoon, esto ya es una cuestión distinta, por eso acá dice romantic atmosphere, que tiene que ver con una situación más que todo romántica, la luna de miel, donde se ve una parejita que se acaba de casar y bueno, escogen un sitio y se van a pasar su luna de miel, honeymoon. Sabbatical o gap year, que en inglés quiere decir año sabático, cualquiera de las dos expresiones, sabbatical o gap year, año sabático, más que todo se da para las personas que terminan de estudiar, supongamos terminamos el bachillerato, 11, y bueno, voy a descansar este año antes de meterme a hacer un estudio, un pregrado o hacer una media técnica, esas cosas así. Entonces, a veces las personas descansan, incluso trabajan, ¿cierto? Ya quieren un poquito más de experiencias sobre la vida, entonces se le puede llamar así cuando voy a decir que me voy a dar un año sabático. ¿Sí? I'm gonna take a sabbatical year. Cultural holiday, vacaciones culturales. Estas son las que se dan como lo que dice acá, city tour, excursion. Aquí me sale la tilde, pero es por el computador. Como está así en español, por eso sale la tilde ahí. No la quité, pero no va. El asunto es que esas excursiones, ese tour que nosotros hacemos, donde vamos a conocer la historia del lugar, sitios turísticos del lugar, algo bien chévere, eso se le llama también cultural holiday. Esto no tiene que ser netamente con una agencia de viajes, ¿sí? Por eso es que yo acá estoy haciendo la diferencia. Package holidays, porque usted decir, pero esto se hace con una agencia de viajes. Sí, claro que sí. Pero aquí yo lo puedo hacer con unos amigos. Me voy con un carro y hago un viaje largo, lo que se llama journey o long trip. Y allí voy a conocer esos sitios turísticos. Tengo mi mapa y voy a hacer ese tour. Break. Break holiday. Es lo que tiene que ver con, como dice acá, very short holiday. It's a time to relax. Es un tiempo para descansar. Supongamos que tenemos un puente festivo. Entonces así es un tiempo de descanso. Tiempo para descansar 3 días, 2 días de vacaciones, de receso. Porque hay gente que no trabaja los fines de semana, ¿cierto? Entonces se le puede decir a break holiday. Bueno, chicos, entonces aquí estábamos hablando de algunos tipos de vacaciones. Tómense su tiempo para que la repasen. Si quieren, pueden retroceder un poquito el video, excuse me.
y allí pues van a quedar con una claridad sobre lo que acabo de explicar. Very good. Bueno, estábamos hablando ahorita de esos tipos de vacaciones. Obviamente que para tomarse esas vacaciones que no son en la casa, pues hay que hacer un viaje, ¿cierto? Entonces hay distintos tipos de viaje que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo que se llama trip, journey and tour. Tour, journey and trip. Estas palabras que todas quieren decir viaje, eh, tienen su pequeña diferencia, de que la vamos a hablar, pero aquí lo más importante es que ustedes tengan presente que cuando la van a expresar deben acompañarlo de la preposición on. Entonces yo voy a decir, voy a hacer un viaje. I go on a trip. I go on a journey. I go on a tour. Voy de viaje. I go on a trip. I go on a journey. I go on a tour. Hay otra palabra que es travel, pero después, en otro tema que tenemos en el canal, lo vamos a observar cuando hablemos sobre viajes en inglés. Entonces, la diferencia que hay entre trip, journey and tour es muy sencilla. Ya nosotros sabemos que tour es ese viaje que nosotros nos damos, donde vamos a conocer diferentes sitios de una ciudad, de un país. Journey es un viaje largo, donde yo empaco mis cosas, así como ven este dibujo de la familia, tienen todas sus cositas montadas y se echan un viaje intermunicipal, interdepartamental, ¿cierto? De un país a otro, pero van en un vehículo. Y entonces es un viaje bastante tedioso porque me toca organizar todas las cositas, que llevamos estas maletas, que llevemos esto, esto y esto, hasta los regalos. Entonces me hago ese viaje en un vehículo. En trip es un viaje más fácil y más corto. Es un viaje que yo voy a hacer, donde no me voy a echar tantas horas, donde no tengo que organizar tantas cosas, sino de pronto lo que yo voy a llevar y ya. Listo. Esa es la diferencia que hay entre esas tres palabras que significan pues viajes, ¿cierto? Very good, guys. Entonces tengan presente lo que les acabo de decir. Go on, and go on. I go on a trip. I go on a journey. I go on a tour. Para decir yo voy a un viaje, si yo digo trip, es un viaje corto. I go on a journey. Voy a hacer un viaje larguito, me voy con mi familia, me voy solo, bueno, en fin, un viaje largo de muchas horas en vehículo. Y tour, ya saben que es pues de ese viaje que uno hace donde va a conocer varios lugares, no un solo destino. Very good. Bueno, teniendo eso claro, entonces vamos a hablar de las estructuras que nosotros debemos utilizar para hacer esto de hablar sobre nuestras vacaciones. Para hacer esto vamos a tener en cuenta tres preguntas. Where, who, and how long. ¿Qué quieren decir en español? ¿En dónde o a dónde? ¿O dónde? Who, ¿qué quiere decir quién? And how long, ¿cuánto tiempo? Con estas tres preguntas nosotros podemos estructurar lo que nosotros vamos a decir. Entonces, ahí sí lo que vamos a hacer es dar una información básica, corta, de cómo estuvieron nuestras vacaciones, que tiene una estructura un poquito más amplia, un poquito más compuesta, un poquito más difícil, un poquito más compleja, sí la hay. Pero vamos a empezar suavecito. ¿Listo? Entonces, recuerden, respondemos mentalmente a estas preguntas. Pueden ser que a mí una persona me haga la pregunta directa, que también lo vamos a ver. Pero si una persona me hace una pregunta como la que voy a mostrar a continuación, que es What did you do on holidays? ¿Qué hiciste en las vacaciones? Entonces yo voy a tener en cuenta las preguntas que yo les dije. No las voy a hacer, solamente voy a tener en cuenta las estructuras para dar una información básica. Entonces dice esta muchacha,
I went to Barcelona with my family and we stayed there for days. Cuando ella dice I went to Barcelona, aquí está diciendo a dónde fue, con la estructura I went to. Este verbo está en pasado porque la pregunta que ella hizo es What did you do on holidays? ¿Qué hiciste en las vacaciones? Ojo con esta pregunta. What did you do on holidays? ¿Qué hiciste en las vacaciones? Entonces, yo no voy a responder en otro tiempo verbal que sea en pasado porque la pregunta es en pasado. ¿Qué hiciste? Yo hice esto, esto y esto. Entonces, acá tengo el pasado, el verbo go, que es went. Aquí cuando ya dice with my family, estoy respondiendo la pregunta con quién fui. Entonces digo with es para responder con quién. With my family, con mi familia. Y cuando dice 4 days, está diciendo cuánto tiempo se quedaron en esas vacaciones, cuánto tiempo pasaron en esas vacaciones. Entonces ahí estoy respondiendo a esas 3 preguntas que yo en mi mente las voy a tener presente al momento que vaya a hablar sobre las vacaciones. ¿Qué hice yo en las vacaciones? Otro ejemplo, another example. La muchacha habla con ella y le pregunta, What did you do on vacations? ¿Qué hiciste en las vacaciones? Que entre otras cosas, vacation and holiday significan lo mismo, simplemente que son palabras que se utilizan en Estados Unidos, en Inglaterra, que significa lo mismo, pero se dicen diferentes. Listo, son sinónimos. Entonces le dice ella, I went to Greece with a group of workmates for 15 days. Yo fui a Grecia con un grupo de compañeros de trabajo por 15 días. Se quedaron allá 15 días. Entonces aquí, I went to, ¿a dónde fui? A Grecia. With, ¿con quién? Con un grupo de compañeros de trabajo. ¿Y cuánto tiempo duró ella allá? 15 días. ¿Sí ven? Muy bien, chicos. Last example. What did you do on vacation? My workmates, aquí respondo a la pregunta ¿con quién? And I went to Greece for 15 days. Mis compañeros de trabajo y yo nos fuimos a Grecia por 15 días. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces acá lo que ustedes se pueden dar cuenta es que no hay un orden para responder esas preguntas, sino que esas preguntas las vamos a tener presente al momento de yo responder para que yo tenga una estructura básica, una base para yo saber cómo voy a hablar de esas vacaciones en inglés. Entonces, ¿dónde fui? ¿Con quién fui? ¿Y por cuánto tiempo estuve allá? Y repito, puede ser diciendo cuánto tiempo estuve, con quién estuve y a dónde fui. Ustedes pueden mezclarlas, pero el asunto es que con esas 3 preguntas ustedes pueden formar su discurso. ¿Listo, chicos? Nice. Bueno, entonces, supongamos que una persona me hace la pregunta directa, ¿sí? Con where. Ya saben que where es para decir dónde. Esa pregunta me la pueden hacer en pasado o me la pueden hacer pensando en el futuro. ¿Por qué no? Porque, obvio, o sea, yo puedo hablar con una persona sobre lo que yo hice o lo que pienso hacer, porque muchas veces eso pasa en la conversación. Entonces una persona me pregunta, Where did you go for your last vacation? ¿A dónde fuiste en las últimas vacaciones, en las vacaciones que pasaste? Entonces la persona le dice un ejemplo, I went to Chengdu in China, it was amazing. Estuve en Chengdu in China, en China, pues, y eso fue algo emocionante. Supongamos que la pregunta me la hacen en futuro. Where will you go for your next holiday or next vacation? I will go to Chengdu in China. Iré a Chengdu en China. Aquí el asunto es que, si ustedes se dan cuenta,
Yo acá tengo una estructura para el tiempo pasado y una estructura para el tiempo futuro. Cuando voy a preguntar en pasado, utilizo este auxiliar did, que es un auxiliar que se utiliza para preguntar en pasado con todos los pronombres personales. Entonces, después del word, tengo que colocar did o pronunciar where did, y luego el sujeto de la frase. Y luego el verbo, en este caso ir. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Where did you go? Where did you go for your last vacation? Este last, si ustedes quieren, lo pueden decir, si quieren no, por eso lo tengo aquí en paréntesis, porque no es necesario pues que esté allí. Pueden decir, where did you go for your vacation? ¿A dónde fuiste en tus vacaciones? Y como ustedes pueden observar acá en futuro, se utiliza el will. Will también se utiliza con cualquiera de los pronombres personales. En este caso, es para expresar el tiempo futuro. Where will you go for your next vacation? Si ustedes quieren utilizar el next, si quieren no hay ningún problema. Por eso está en paréntesis. Yo puedo decir, where will you go for your vacation? ¿A dónde irás en tus vacaciones? Pensando, ya salimos casi a las vacaciones, entonces le pregunto a mi amiga, ¿y para dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones? Cosas así, ¿cierto? Entonces, después del where iría el will, luego el sujeto al que le voy a preguntar a ti, where will you, luego el verbo ir, where will you go, porque la pregunta es a dónde vas, y lo demás, la estructura. Entonces tengan presentes que cuando voy a preguntar en pasado es con did, y cuando voy a preguntar en futuro es con will. Siempre después del where iría el did en pasado, y siempre después del where iría el will pensando en el futuro. Tómense su tiempo para que analicen esta estructura y ustedes lo tengan claro. Si ustedes se fijan acá tengo la respuesta que dice I went to. Esta respuesta está en pasado. Entonces aquí yo necesito tener claro el pasado del verbo ir, que es en este caso went. El futuro, para responder en futuro sería I will o I'll, haciendo la forma corta. Y el verbo en su forma base, go. Este es el verbo ir en su forma normal y aquí lo tengo en pasado, fíjense. Go to, went to. I will go to, yo iré. Listo. Esa es la pregunta ¿a dónde? ¿No? Supongamos que una persona me pregunta ¿con quién? ¿Sí? ¿Con quién voy a ir? Entonces la estructura de esa pregunta sería Who do you go with? Who do you go with? O Who will you go with? Who will you go with? Que esa pregunta quiere decir ¿con quién fuiste? Es en el pasado, o ¿con quién vas a ir? Pensando en el futuro. ¿Sí? Entonces la persona siempre va a colocar el who, como se lo hizo anteriormente, el did, acá tengo el sujeto, aquí sería el verbo ir, y with al final para formar la pregunta ¿con quién? ¿Cierto? ¿Con quién? ¿Con quién fuiste? Es una estructura para preguntar. Recuerden que esa pregunta me la pueden hacer a mí o yo la puedo hacer. Entonces hay que tener claridad cómo se hace esa pregunta. Who did you go with? O who will you go with? ¿Con quién vas a ir? Miren que acá tengo la forma de responder. Esto está en pasado. El verbo ir. I went with Aunt Sarah and her husband. Yo fui con mi tía Sara y su marido, su esposo. I'll, aquí está en futuro. No escribí el will, sino la forma corta. I'll go with Aunt Sarah and her husband. Iré con la tía Sara y su esposo. Pensando en el futuro. Entonces, fíjense, aquí están las estructuras, tómense su tiempo para que puedan analizar cómo se pregunta y cómo se responde. Very good, guys. Bueno, y entonces hablemos de una pregunta que tiene que ver por cuánto tiempo yo me voy a quedar allá.
How long did you stay? ¿Por cuánto tiempo te quedaste? ¿Cuánto tiempo te quedaste? Entonces miren que aquí tengo el how long, tengo el did para preguntar en pasado, you stay, y aquí tengo el verbo permanecer, quedarse. Si fuera en futuro sería how long will you stay. Después del how long escribo el will, o lo pronuncio y digo you stay. ¿Cuánto tiempo te quedaste? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Entonces para responder yo este verbo lo llevo al tiempo pasado. Aquí la respuesta a este verbo sería I stayed, terminada en ed porque es un verbo regular. Por aquí les voy a dejar la pestañita en caso de que quieran repasar esto del tiempo pasado simple, que es muy importante que ustedes lo tengan claro. Y dice ella, I stayed there for a long week. ¿Cuánto tiempo te quedaste? Me quedé allá todo el fin de semana. Supongamos que fue un fin de semana con puente, ¿sí? Entonces por eso dice for a long week, con los 3 días que tuvo el fin de semana. O si fueron 2 puentes seguidos, pues madre, ahí se quedó 4 días, ¿sí? Para no, pues, tener ahí como ambigüedades en cuánto tiempo se quedó, ¿cierto? También yo puedo decir días específicos, como los ejemplos que mostré. 4 days, 10 days, a couple of weeks, también para decir, por ejemplo, eh, una idea de cuánto tiempo se demoró la persona, un par de semanas. Y acá tengo la forma de responder en futuro, siempre con will. Aquí lo tengo en su forma normal, a diferencia del ejemplo anterior que estaba con el apóstrofo y las dos L, que es la forma corta. I will stay there for a long week. Me voy a quedar allá todo el fin de semana. Long weekend. Excuse me. Bueno, supongamos que yo voy a dar más detalles en la información. O sea, no voy a hablar solamente de dónde estuve, con quién y cuánto tiempo me quedé, sino que voy a dar un poquito más de detalles. Entonces, para hacer esto es importante que nosotros tengamos claro un vocabulario que tiene que ver con actividades que se hacen en tiempo libre, leisure times o free times activities. Ahí hay que trabajar en ese vocabulario, hay que tener claro ese vocabulario. Entonces, algunas expresiones de esas se pueden utilizar al momento que yo vaya a dar esa información. Por eso es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de ese vocabulario. Y claro, manejar tiempos verbales, en este caso el tiempo pasado, ¿sí? Porque podemos estar hablando en pasado simple, en pasado progresivo, esas acciones. También les voy a dejar por aquí la pestaña de qué es eso del pasado progresivo, para si ustedes desean repasar, porque es importante que tengan claridad sobre esos tiempos verbales, o si no, no podemos dar estos detalles, no podemos tener esa conversación un poquito más extensa. Vamos a fijarlo acá en los ejemplitos que tengo. Por eso acá dice giving more details. I was in France with my family for 8 days. We did some sightseeing in Paris. We visited the Eiffel Tower, the Notre Dame Cathedral, and the Louvre. We also ate out at the best restaurant there, Edward Delicatessen, and we sampled the most famous dishes there. We hit the clubs the last 3 nights. It was incredible tour. You should do it. Aquí me faltó la I. Bueno, la persona está diciendo, ay, estuve en Francia con mi familia 8 días. Entonces ahí está diciendo a dónde fue Francia, con quién estuvo, con su familia y cuánto tiempo se demoró allá. 8 días. Y luego, si ustedes se fijan, ahí estamos hablando de otras partes de la conversación. ¿Qué hizo? Que ese es algo de lo que no hemos expresado acá hasta ahora. Entonces, cuando yo voy a agregar más detalles, yo puedo decir qué hice, qué me gustó,
lo que no me gustó. Ahí estoy agregando detalles. Entonces, fíjense que ella está diciendo acá, un ejemplo que es una chica, que visitaron la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, el Museo Louvre, Louvre. Y también estamos hablando de otras cosas que ella hizo. Por ejemplo, fueron a comer a un restaurante y en ese restaurante que se llamaba Las Delicatessen de Hedler, probaron, acá tengo esta expresión, los platos más famosos de ese restaurante y que también pasaron bueno en algunas discotecas, las últimas 3 noches. Y acá termina cerrando diciendo que fue una experiencia increíble, que debería hacerla. Como les digo, aquí me faltó el it, la T, que no es I, it was. Bueno, entonces si ustedes se fijan, acá tengo unas expresiones. Por ejemplo, go sightseeing, que se puede decir que es una expresión para decir en inglés ir a mirar diferentes sitios. Por eso es que ya mencionó aquí los sitios que fueron a visitar, que miraron. También se puede decir do sightseeing. Por eso acá dice we did. We did some sightseeing. Porque se puede decir go sightseeing o se puede decir do sightseeing. Aquí lo tengo en pasado. Eat out es salir a comer. Acá lo tengo en pasado. Ate out. Y acá tengo we sample para decir nosotros probamos. Cuando uno va a probar diferentes cosas, sample. Que también es como decir try, el verbo intentar, pero cuando hablamos de diferentes tipos de platos y esas cosas, diferentes sabores de comidas, entonces es we sample. En hit the club, como dice acá, we hit the clubs, es cuando decimos visitamos, en este caso, los clubes nocturnos, las discotecas, y al momento de hacer eso también es cuando decir que la pasamos bien, porque yo puedo decir we visited the club, pero cuando nosotros decimos we hit the club, le dejamos claro a la persona que visitamos el lugar y que la pasamos bien allá. Es una expresión que se utiliza para decir eso. ¿Listo? Entonces yo puedo decir hit the club, hit the beach, fuimos a la playa y la pasamos bien, we hit the party, fuimos a la fiesta y la pasamos bien, en fin. Muy bien, chicos. Bueno, por acá tengo otro ejemplo. Este señor dice, last vacation I went to the countryside with my girlfriend for the long weekend. We often went hiking in the hills nearby. We also were hanging out in the village, playing board games and looking up the stars during the night. Entonces, este señor está diciendo que la última vez que salieron a vacaciones se fue a el campo con su novia y se quedaron todo el fin de semana allá. Y que a menudo salían a caminar, a hacer senderismo. Iban de caminata, por ahí, ¿cierto? Y que también se quedaban ahí, relajados en el pueblo, ¿cierto? Sentaditos ahí, no haciendo la nada, a veces jugando juegos de mesa, o simplemente se acostaban ahí y miraban las estrellas durante la noche. Aquí tengo unas expresiones como go hiking, que quiere decir hacer caminata, ¿sí? Hacer senderismo. Esa expresión que ustedes le están observando ahí, donde él dice, excuse me, when hiking in the hills, que es cuando fueron a caminar por los cerros, ¿cierto? Entonces ahí está haciendo uso de esa expresión. También está hangout, que es una expresión que se utiliza en inglés para decir que se quedaron ahí, relajados, desparchados, cuando uno tiene una actividad específica que hacer, que uno tenga que decir, bueno, es que esto lo tengo que hacer, sino que uno la hace ahí, pues de pronto es una actividad que no es definida, que no tiene pues como una misión, un objetivo, una orden,
para realizar, sino que yo hago algo, hang out my cell phone, relajarme ahí con el celular, de pronto viendo videos, jugando, o como ellos dijeron acá, playing board games, jugando juegos de mesa, o sea, es una actividad para relajarse. Y como efectivamente no se los comenté ahorita, playing board games es una de las palabras que se utiliza, bueno, expresión para ser exactos, que se utiliza cuando estamos hablando de actividades de tiempo libre. Free times activities. Listo, muy bien. Miremos acá el último ejemplo. Este ejemplo que yo les voy a mostrar tiene que ver con la pregunta What did you learn or dislike about your last holiday? Que faltó la R. Ustedes saben que uno cuando va registrando ahí las diapositivas a veces se come letras. Pero es tus últimas vacaciones. Dice, I went to the countryside with my family for a couple of weeks. Fui al pueblo con mi familia un par de semanas. I loved the place because that looked like nowhere I have ever been before. It was relaxing, but at the end, I was getting bored because every single day was similar and I didn't like that. Entonces, me gustó, me encantó ese lugar porque lucía como ningún otro lugar al que yo haya ido antes o haya estado antes. Y fue bastante relajante, pero al final me estaba como aburriendo porque todos los días era prácticamente igual. No me gusta eso. O sea, a esta persona no le gusta que los días sean los mismos, le gusta la rutina. Entonces aquí, si ustedes observan, tengo una expresión para hablar de gustos, cosas que me gustan. Y aquí tengo la expresión I love. Por aquí les voy a dejar el tema de expressing like and dislike para que ustedes puedan repasar sobre eso. Y se dan cuenta que acá tengo una expresión en pasado donde dice no me gusta eso, no me gustó, ¿cierto? Eso fue lo que no le gustó del lugar donde ellos fueron a pasar esas vacaciones. Entonces, hay muchas formas, sí, pero ustedes pueden estar ahí expresando esas estructuras que yo les estoy dando aquí para que ustedes la tengan presente, ¿sí? Tengan presente con quién fueron, a dónde fueron, cuánto tiempo duraron. Y luego, en este caso, pueden agregar algunas cosas que hicieron o cosas que les gustaron y cosas que no les gustaron del lugar. Pero con esas bases ustedes quedan bien. Yo sé que sí van a tener buen desempeño, que les va a ir muy bien. Excuse me, al momento de expresar lo que ustedes hicieron en sus vacaciones. O también pueden hablar de lo que piensan hacer en sus vacaciones, o sea, pensando en el futuro. Pero aquí recuerden que la pregunta más que todo está centrada en hablar de nuestras vacaciones. Ya pasaron, qué hice, etcétera. Now is time to practice. Bueno, aquí tengo unas preguntas. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de escritura y luego lo vamos a expresar. Aunque acá está diciendo que vamos primero a escribir o pensar lo que vamos a escribir o vamos a hablar, pero aquí vamos a hacer las dos cosas para que nos quede más fácil. Vamos a escoger si vamos a responder en pasado o en futuro. Por eso acá hay preguntas que están en pasado. What do you do? O what are you going to do? Que es otra forma de hablar en futuro. ¿Sí? Por aquí les voy a dejar la pestaña del tiempo futuro. Cómo expresamos en futuro para que ustedes tengan ahí como todo eso claro. Entonces la idea es que ustedes analicen cada pregunta y ustedes pues ahí empiecen a responderlas y luego las puedan pronunciar. Ese es el ejercicio de escritura y de pronunciación. Listo.
Y luego les voy a dejar un ejercicio de comprensión de lectura. Vamos a leer este texto juiciosos todos. Una vez lo tengamos allí claro lo que dice, respondemos estas preguntas juiciosamente. Y continuamos con un ejercicio de construcción de párrafos. Tengo una buena cantidad de ejercicios para que ustedes practiquen esos tiempos verbales, porque yo les dije, hay que tener claridad de los tiempos verbales que se utilizan para hablar en esto, que es tiempo pasado y tiempo futuro en sus diferentes formas. Pasado simple, pasado progresivo, tiempo futuro simple. Hay que tenerlo allí para que nos vaya muy bien. Entonces aquí están todos los ejercicios propuestos para realizar. Son muchos. Sí, yo sé que son bastantes. Pero ustedes son unas personas muy juiciosas que lo pueden realizar. Tómense su tiempo, lo hacen juicioso. Y van a ver que les va a ir muy bien. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next class. Bye bye.